respiración es muy importante, pero también la medicina alopática no la ha tomado tampoco como algo importante, está como subestimada. La respiración no solamente tiene el poder de sostener la vida, también tiene el poder de transformarla. Pani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Mauricio? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio. Eh, Siempre empezamos diciendo, bueno, ¿quién es Fanny? Ujú. Bueno, en realidad soy una apasionada de todo lo que es la conexión entre nuestra salud fisiológica, la respiración y la salud emocional. Y obviamente, pues todo lo que es el desarrollo, la evolución personal y cómo esto a medida que sanamos emocionalmente, eso impacta también no solamente en nuestra calidad de vida, sino también en en nuestra salud fisiológica, ¿no? Entonces, bueno, hace 30 años, un poquito más ya, cada año hay que sumar uno más, ¿verdad? Como 32 años que me dedico a trabajar en el campo de la respiración. He trabajado en 24 países en las últimas 3 décadas con miles de personas. Y bueno, esa es mi pasión, ayudar a las personas a desbloquear su mecanismo respiratorio, superar las desviaciones de la respiración que todas las personas tienen y alcanzar pues más equilibrio emocional y fisiológico, básicamente. Haciendo un resumen muy condensado, pues eso es lo que me apasiona pues hace bastante tiempo. ¿Y cómo impacta la respiración en una persona que no tiene conocimientos eh, Ujú. sobre lo que estás contando, que venimos del mundo del abordaje holístico? Podemos decir, bueno, la respiración es muy importante, pero también la medicina alopática no la ha tomado tampoco como algo importante en algunos momentos, está como subestimada. Es interesante, Entonces, ¿no? Porque lo que muchas veces está más cerca que nuestra propia nariz es lo que menos miramos, ¿no? Y obviamente, pues lo sepamos o no, todos estamos vivos por la respiración, prestemos atención o no, la respiración obviamente sostiene la vida. Pero más importante, porque bueno, eso todos lo sabemos, que sin respirar, pues en menos de 4 minutos ya tenemos secuelas graves, ¿no? La respiración no solamente tiene el poder de sostener la vida, también tiene el poder de transformarla. Y ese es mi campo de actuación y mi pasión. ¿cómo se forja la respiración de una persona o el patrón de respiración de una persona? O si bien cada uno tenemos nuestras historias somáticas, pero Y nuestra forma única de respirar, es casi como exactamente. una huella digital. Cada persona tiene una forma única, inclusive cuando mejoramos el patrón respiratorio con todos los numerosos beneficios que ello tiene, cada persona tiene su propia forma de respirar. Y eso, esa forma de respirar, ¿dónde se forja? Muy bien, es muy interesante tu pregunta porque, bueno, cuando somos bebés, las primeras 3 semanas de vida, los bebés, todos los bebés, excepto un bebé que tiene graves problemas de salud, ¿no? Todos los bebés, o casi todos, respiran con todo su mecanismo respiratorio, es decir, con todos los músculos respiratorios y usando pues todas las partes, ¿no? Del mecanismo respiratorio. Y en tan solo 3 semanas se empiezan a inhibir la respiración y desarrollar no solamente desviaciones y represiones en el mecanismo respiratorio, sino tensiones físicas y emocionales, ¿no? Y eso depende mucho pues de la personalidad que vaya construyendo, la cual a su vez depende pues de lo que está pasando en el entorno y de los desafíos, ¿no? Obviamente un bebé tiene que sobrevivir, los primeros 6 meses son los más ¿Cómo no? desafiantes, claro. Y entonces, bueno, cada historia es única y por lo tanto, pues cada patrón respiratorio es único y cada carga emocional inconsciente
es única. Si bien podemos obviamente ponerlos en grupos y en categorías, ¿no? Porque no es lo mismo pues una exhalación retenida, por ejemplo, que una exhalación empujada, no es lo mismo un bebé que ha bloqueado más el pecho o más el diafragma, dependiendo de la circunstancia. Pero lo que está claro, y eso ya lo observó uno de las primeras personas reconocidas que lo observó fue William Reich, ¿no? Que él hablaba de la famosa coraza muscular o coraza neurótica, y él observó que en tan solo 3 semanas de vida ya empieza este proceso y se va acentuando a medida que la persona crece hasta tal punto de que todos los adultos tienen pues no solamente una coraza muscular crónica, tensiones musculares y emocionales inconscientes crónicos y por lo tanto, porque después vamos a hablar si quieres un poco más en profundidad por qué, ¿no? Por lo tanto, pues tienen también desviaciones crónicas en la respiración. Y como es algo que no se observa a menudo, si bien acontece pues unas más o menos 17 veces por minuto la respiración, ¿no? Inhalación, exhalación. Sin embargo, pues la gran mayoría de las personas pues no observan cómo respiran, de qué manera y cómo esto se interconecta con las dimensiones no solamente de salud física, sino la dimensión emocional y mental también. Me imagino esta ventana de oportunidades que tenemos desde la concepción hasta unos 3 años más o menos, donde se forja nuestra microbiota, donde se forja también nuestro sistema nervioso autónomo, donde vemos si nuestro mundo es seguro, si estamos en un colapso, si perdemos la flexibilidad, si estamos en supervivencia. La forma en que nacemos y la forma en que fuimos concebidos puede determinar también nuestro patrón respiratorio en la adultez. Sí, claro, porque bueno, todos los acontecimientos muy desafiantes conllevan su carga de estrés y por lo tanto van a afectar el sistema nervioso. De cómo las situaciones estresantes en la vida contribuyen, ¿no? A las desviaciones de la respiración y a la represión emocional. ¿No? Entonces, obviamente, una de las primeras situaciones estresantes es el nacimiento, lo cual hace que se liberen hormonas como el cortisol y la adrenalina, ¿no? Que obviamente eso, pues sabemos a nivel de salud que eso hace que el sistema inmunológico inclusive se debilite, ¿no? Pero en lo que es mi campo, que es el campo de las emociones, ¿no? Por ejemplo, un nacimiento, por ejemplo, para tomar el ejemplo de uno de los nacimientos más de moda, que es la cesárea programada. En una cesárea hay mucho estrés, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Porque hay un corte en el vientre de la madre, bueno, en fin, el bebé no se puede sentir tan recibido, ¿no? Como cuando la madre afortunadamente puede estar consciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sube mucho el nivel de estrés y de cortisol, ¿no? Sobre todo del bebé y el cerebro va a hacer asociaciones, ¿no? Que puede ser, pues, por ejemplo, que pues, tomar decisiones es peligroso o es muy estresante, que cuando es mi momento de tomar la decisión y de salir al mundo o de terminar un proyecto, entonces, pues, no lo puedo hacer solo. Mi ayuda principal, que es mamá, no está más, o por lo menos no de una forma muy consciente y necesito ayuda de afuera, yo solo no puedo, ¿no? Entonces va a haber asociaciones a nivel inconscientes, ¿no? En el cerebro y también a nivel de memoria celular que hace que después va a haber una respuesta de estrés en situaciones en la vida que sean parecidas, ¿no? Como la acumulación de un proyecto o momentos de tomar decisiones importantes solo. ¿No? Cuando es tu momento, ¿no? Y entonces se va a activar de nuevo una respuesta que es estresante y vamos a llegar pues a un estrés crónico.
Y eso va a tener una influencia porque obviamente el inconsciente si no, no se soluciona, entonces que solo se puede solucionar a través de recibir mucho apoyo o hacer un trabajo de autoconciencia, ¿no? El bebé puede recibir mucho apoyo si tiene un entorno muy consciente, lo cual no es muy común. Y obviamente todavía un bebé, un niño, pues está haber desarrollado el neocórtex, no puede hacer un trabajo de autoconciencia, por eso es un niño, no es un adulto, ¿no? Entonces la tendencia es repetir patrones que van a generar un estrés constante, ¿no? Y dependiendo del tipo de estrés y el tipo de conclusiones que se haya hecho, eso va a tener un impacto sobre la respiración, como una forma de defensa. No es bueno, los famosos mecanismos de defensa de los cuales hablan los psicólogos, solo que en mi campo hemos descubierto que eso se ve reflejado también en la respiración y que lo podemos desbloquear desde la respiración también, teniendo obviamente pues respuestas no solamente fisiológicas, sino emocionales también y una transformación en este nivel y una toma de conciencia muy profundos, ¿no? Entonces, solo para dar un ejemplo breve, no es lo mismo, por ejemplo, un bebé que se ha sentido abandonado por su madre o por el entorno en un momento importante, ¿no? O porque papá no podía estar o mamá pues no consiguió vincularse por la razón que sea. Y entonces pues va a sentir pues como abandono, ¿no? Herida de abandono que se suele sentir en el pecho, en el corazón, ¿no? Entonces, si la herida es muy grande, porque un bebé no puede racionalizar lo que siente, ¿no? El bebé siente con intensidad, es todo su universo, lo que siente es todo su universo, porque, bueno, no hay neocórtex desarrollado. Entonces, el inconsciente, si el dolor llega a mucho extremo, el inconsciente va a desarrollar un mecanismo de defensa para minimizar el sentir o reprimirlo, ¿no? Y entonces la forma de dejar de sentir ese agujero de dolor, ¿no? que uno puede sentir cuando siente abandono, creo que las canciones de amor en el país que sea son un espejo de eso, ¿no? Ujú. Sin ti no puedo vivir, sin ti no soy nada. O sea, todo esto viene un poco de esta época, porque obviamente cuando somos adultos podemos vivir, ¿no? Sin la otra persona, ¿no? Pero de bebé no puedes vivir sin tu madre o sin la familia cercana, sin alguien cercano, digamos. Entonces, para desconectarse de ese dolor, lo que hace el inconsciente para que el bebé no entre en un desequilibrio, en una crisis aguda, es reinhibir la respiración en el pecho para no sentirla. Ujú. Lo cual quiere decir que el dolor no desaparece y el guión y su repetición futura no van a desaparecer. Pero lo que desaparece es la conexión del sentir en un intento inteligente, ¿no? de proteger, ¿no? Pero no soluciona, ¿no? Sino bueno, es una solución temporal no definitiva y ahí se desconecta la respiración en el pecho. ¿No? Obviamente la respiración se puede desconectar en la pelvis, se puede desconectar en el diafragma, en los hombros, en la garganta. Bueno, estoy solo dando un ejemplo, ¿no? Que creo que es bastante fácil de entender y bastante de sentido común para ver cómo podemos desviar la respiración, reprimirla, no solamente en diferentes partes del cuerpo, sino también, no sé si hoy tendremos tiempo de hablar de ello o no, pero hay determinadas desviaciones de la inhalación, desviaciones de la exhalación también, dependiendo de la actitud que hemos construido con la vida para poder sobrevivir. Pero bueno, resumiendo Tiene, mucho, es no, un no, no, mapa. es muy, Es muy un mapa. interesante y me imagino que dependiendo de nuestra historia, estos patrones se han ido forjando, solo que el sistema de salud y el contexto también nos moldea, porque dependiendo, hay muchas variables, esto que vos planteabas, de cómo nacemos, la forma de nacer, la forma en que están nuestros cuidadores, lo que han hecho, porque los cuidadores hacen lo que pueden, pero nuestro sistema nervioso se forja en ese momento. Nosotros estamos indefensos, lo único que necesitamos en ese momento es seguridad. Desde escuchar, mirar, los sentidos se van forjando desde ese lugar. Entonces, en un sistema, a lo mejor porque el sistema yo veo que
son cesáreas, muchas innecesarias. Ujú, Entonces, y se va generando porque es un formato del sistema de salud, no significa que las cesáreas no pueden haber salvado y salvan vidas, pero puesto. es un sistema que lleva a que esa situación del parto, como hasta las posiciones del parto que han cambiado, la Ujú, forma, la fisiología, el hecho de que podamos tener, se pueda tener la madre el contacto, el primer contacto, que el cordón siga, no es lo mismo que venga y hay una cicatriz y se corte, eh, porque también va cambiando eso. Entonces, estos momentos que son y cuando uno ve después o atiende o aborda niños o adolescentes, en mi caso, que he tenido un patrón de respiración bucal durante toda mi infancia, y que en realidad, desde el punto de vista médico, siempre, bueno, mira, tiene las amígdalas grandes, hay que operar de esto, pero esto que planteamos de cómo es la historia somática o de lo que sucedió, es como que no se lo tiene en cuenta, porque en realidad es como que, bueno, mira, esto es así. Justamente hace poco veía la cantidad de amidelectomías que había ujú. en niños con respiraciones bucales o patrones de respiraciones, y que digo, ¿qué está sucediendo en este momento donde directamente el abordaje es ese? Porque en realidad es por qué, y que a veces esos patrones tienen que ver con situaciones, con momentos determinados. Entonces, Ujú. eh, qué papel tiene el estrés en esta... em, es como porque la mayoría de las veces son en patrones inconscientes. Este método, que ahora quisiera que lo... puede redireccionar nuevas vías para poder cablear nuevas formas de poder el sistema nervioso autónomo, de poder entender el patrón respiratorio. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho a eso me dedico precisamente, ¿no? Mira, voy a retomar tu ejemplo tristemente muy común del niño que tiene un problema de amígdalas, ¿no? Si resumimos mucho, las amígdalas, su papel principal es de defensa en el cuerpo, ¿no? Totalmente. Y casi siempre los órganos tienen el mismo papel emocional que fisiológico, ¿no? Entonces, cuando el niño no se siente protegido en su entorno familiar, sin culpar a nadie, simplemente, bueno, el entorno pues también ha sido pues víctima de muchas cosas, ¿no? Bueno, víctimas, bueno, no voy a profundizar sobre este concepto porque no creo tanto en las víctimas, ¿no? Pero bueno, digamos que por lo menos no es consciente la repetición de patrones dentro de las familias, pero si no se han sentido o no se sienten capaces de protegerse a sí mismos, no han desarrollado el sentido de protección, entonces difícilmente lo van a poder ofrecer a un niño, ¿no? Y ahí es cuando el niño enferma de amígdalas, ¿no? Entonces, obviamente, si es un niño, aún no puede sanarse a sí mismo. Lo ideal sería restablecer el sentido de protección y que sean los adultos que hagan el trabajo interno, ¿no? Para poder después proteger al niño. Pero vamos a imaginar que este niño crece sin que se haya solucionado el problema y entonces pues ahí va a poder tener pues problemas crónicos de amígdalas o respiración bucal crónica, ¿no? Pero también lo vamos a ver en el caso de los profesionales de respiración, como yo y bueno, todas las personas que formo, lo vamos a ver del patrón respiratorio, que va a ser un patrón respiratorio de estrés y sobre todo de miedo por no por el cerebro inconsciente está en alerta porque no se siente protegido, ¿no? Porque no ha aprendido la autoprotección, no la ha absorbido de su entorno y no lo tiene dentro de sí, ¿no? Como ya actitud conquistada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver lo más seguro a través de una exhalación que tiene tendencia a ser a veces muy retenida, como cuando tenemos miedo, ¿no? Seguro. ¿No? Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Retenemos la exhalación primero, ¿no? La contenemos, ¿no? Solo que ahí va a ser, o sea, contener la respiración cuando hay mucho miedo,
bueno, es algo pues bastante natural, ¿no? El tema es cuando este patrón ya es crónico y la respiración ya es retenida todo el tiempo, ¿no? Y va a haber momentos cuando las emociones ya son más intensas, inclusive vamos a tener una exhalación empujada, ¿no? Que es una forma inconsciente de querer deshacerse de las emociones porque no sabemos lidiar con ellas. Entonces las empujamos para afuera, ¿no? Y la respiración actúa de espejo en esto, ¿no? Entonces, dentro del método que yo he creado y con el cual trabajo hace más de 30 años, lo que vamos a hacer es, pues, primero observamos, es un método muy individual, donde, o sea, no es como muchos métodos de respiración que son los mismos para todo el mundo, ¿no? Sin siquiera haber observado nada, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es observar bien en detalle, hacemos lecturas de respiración, observamos dónde respira la persona, o sea, qué partes de su cuerpo, qué músculos respiratorios usa y no usa, qué músculos de la coraza muscular usa para sobrecompensar, ¿no? Y cómo es la inhalación, cómo es la exhalación. Y ahí pues vemos pues un montón de características, digamos, ¿no? Y ahí vamos corrigiendo estas desviaciones poco a poco, porque realmente pocas correcciones en la respiración significan grandes transformaciones en la vida, ¿no? Porque la respiración es nuestro alimento principal, la fuente más directa de vida. O sea, tiene Totalmente. un poder inmenso, ¿no? De la vida no podemos vivir sin ello, ¿no? Podemos hasta ayunar un tiempo o no beber algo durante un tiempo, pero dejar de respirar no se puede hacer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente en la respiración hay muchísimas respuestas y pequeñas modificaciones a mejor van a dar grandes cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues le vamos a enseñar a este niño que ha crecido con este tema de miedo crónico por no haber recibido la protección y todo esto que hablábamos. Entonces, le vamos a ir corrigiendo, empezaremos seguramente por la exhalación y le vamos a enseñar a soltar mejor la exhalación. Si respira mucho por la boca, le vamos a enseñar a ir desbloqueando y acostumbrándose a una respiración nasal que como médico tú sabes muy bien que es mucho más saludable en todos los aspectos, ¿no? Y entonces al hacer esto, las emociones inconscientes de miedo, sean cuales sean de la memoria que sean, la tendencia es que van a ir aflorando, ¿no? Porque el mecanismo de defensa se cae, ¿no? Y ahí es cuando vamos a poder hacer un rescate de este niño y darle la protección que necesitaba en los momentos que no la pudo recibir. Y entonces creamos una nueva memoria, es decir, que trabajamos con la respiración, pero también actuamos pues con la empatía de un terapeuta, con la resignificación de las emociones, ¿no? Y eso va a hacer que trabajando tanto con las emociones, la actitud interna de la persona, darle el apoyo que no recibió y la respiración, el método es muy rápido, porque estamos trabajando con todas las dimensiones humanas. Estamos trabajando a nivel fisiológico a través de la respiración, estamos trabajando a nivel emocional, estamos trabajando a nivel mental, ¿no? Y estamos también pues trabajando a nivel humano, ¿no? De dar el apoyo a la persona en el momento que lo necesita, ¿no? Y así vamos a, de forma bastante rápida, hacer que el patrón respiratorio vaya modificándose, ¿no? Y eso nos va a dar efectos de día, de noche, porque ya el inconsciente, pues digamos que se reconstruye, bajan los niveles de estrés, decir, bueno, ahora estoy aprendiendo a protegerme, a sentirme a salvo. A veces hacemos trabajos de empoderamiento, bueno, hay muchos tipos de trabajos que permiten que la persona empiece a sentirse más en confianza con la vida, ¿no? Y entonces él pueda empoderarse y los niveles de estrés bajen y las defensas, los mecanismos de defensa que son para las personas entrenadas, son visibles en el mecanismo respiratorio, vayan cayendo, se vayan modificando a mejor, ¿no? Y ahí tenemos puesto un resultado en las diferentes Pienso dimensiones que humanas. como o sea, como otras terapias, eh, también lo que se busca es primero mejorar la flexibilidad del sistema nervioso autónomo, que Ujú, eso es un gran desafío.
de todos lados, o sea, no solamente respiratorio. Em, y también generar un contexto, un ambiente eh, seguro, que obviamente que siempre yo digo que es como es la vasija que tenga más espacio para poder, porque obviamente acá nadie está planteando que no haya estrés, de que no existan, sino cómo podemos afrontarlo o qué mecanismos tenemos. Em, yo quisiera que me contaras cómo ha sido, porque seguramente desde que empezaste hace 30 años, ahora has ido cambiando el método o has ido ayudando o has ido agregando o viendo, porque también es una cuestión de Ujú, experiencia y qué es lo que has ido observando en la práctica, porque es una práctica clínica, lo que haces bien colectiva, pero también individual de muchos años. Y también, ¿qué diferencia hay con otras técnicas de respiración? Porque acá es como un híbrido, si bien de muchas herramientas que se han ido como englobando, que me imagino que a partir de un conocimiento vos has ido incorporando otras herramientas para hacer lo que ahora es tu método. Entonces es ujú, importante, como me gustaría ver qué es lo que ha sucedido en este último tiempo para llegar porque, bueno, me parece que has ido evolucionando seguramente y has ido viendo otras cosas y también el contexto ha cambiado mucho, va cambiando, entonces las situaciones de las personas, los padecimientos, eh, también me parece que veo mucho padecimiento en un contexto donde es muy rápido, mucha intensidad. eh, entonces, bueno, eso pienso que en estos últimos 20 años, 15 años, no sé si cambió tanto como en la historia de la humanidad, todo. Entonces, el sistema nervioso es un sistema que, bueno, ¿qué sucede con todo esto tan rápido? Entonces, qué es lo que observás vos? ujú. Bueno, cuando empecé hace 30 años, tuve la gran fortuna de beneficiarme de los 40 años de mi profesor en aquella época, que era Leonard Orr, que falleció hace unos años, lo cual, bueno, ya fue absolutamente maravilloso poder trabajar con él y adquirir parte de su experiencia. Y después, sobre el terreno, pues todo se va haciendo. ¿No? Obviamente, yo siempre comparo mi trabajo como el trabajo de un pintor, o sea, que es un pintor que lleva 30 años, te va a hacer líneas perfectas, o sea, yo mancho todo, o sea, y demoro mucho más tiempo en pintar bien una pared, ¿no? Es como cualquier trabajo, 30 años de observar miles de personas respirando, pues uno desarrolla un ojo clínico y empieza a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca he pretendido descubrir un método o crear mi propio método, Ujú, ¿no? Estaba más que contenta de trabajar con el método de Leonard Orr, pero bueno, sobre la marcha, las demandas del terreno, ¿no? Han hecho que pues se ha ido armando, ¿no? Una forma de trabajar cada vez más eficiente, ¿no? Y también el incorporar en el trabajo, el empezar a colaborar con médicos de diferentes líneas, ¿no? También psicólogos, psiquiatras, pues, diferentes expertos de diferentes campos, pues uno va ampliando los conocimientos y encontrando cada vez más atajos, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Que este método en realidad ni siquiera pretendo haberlo descubierto yo, se ha ido como haciendo sobre el terreno, pues de forma evidente, seguro. ¿no? ¿No? De forma absolutamente orgánica, ¿no? Entonces, cuando yo empecé hace más de 30 años en mi propio consultorio en Madrid en aquella época, aunque yo soy francesa, pero vivía en España, y bien poco se sabía sobre todo lo que es la relación entre la fisiología, la respiración y las represiones emocionales, ¿no? Entonces, bueno, y lo que yo observaba en consultorio es que a través de simplemente guiar la respiración, había personas que tenían experiencias de desbloqueo maravillosas y otras personas que no.
Y lo que fui descubriendo, siempre me interesó mucho las que no, ¿no? Porque yo quería que todo Ujú, el mundo llegue a tener esta experiencia, ¿no? Y al inicio decía, pero ¿por qué, no? Y fui descubriendo que la mayoría son personas que no tienen suficiente conciencia emocional. Si son personas muy mentales, están muy desconectadas de su cuerpo y sobre todo su sentir emocional, ¿no? Entonces ahí fui creando atajos y puentes para que las personas puedan desarrollar su conciencia emocional y resumiéndote años de terreno, realmente se me hizo cada vez más evidente de que la respiración fluye y se desbloquea con todos los beneficios que eso conlleva cuando la persona puede fluir con sus emociones, ser consciente de sus emociones, aprender a gestionarlas y tomar decisiones conscientes e informadas, no dejar que sea su mente o sus emociones que dirijan su vida, ¿no? Sino realmente alcanzar pues más conciencia, más sabiduría, ¿no? Decisiones de la conciencia, ¿no? Entonces ahí pues fui pues un poco pues guiando de una manera más precisa y inventándome sobre el terreno una caja de herramientas pues, para los diferentes tipos de personalidades, ¿no? Porque hay personas también que se van más como esto es más un congelamiento emocional, este primer caso que te he hablado. Hay personas que se van más al secuestro emocional, es decir, que cuando sienten una emoción se dejan completamente llevar o secuestrar por ella. Y son personas que pues tampoco en consultorio con el método de la época conseguían mucho, ¿no? Sino que seguían repitiendo los mismos dramas en las sesiones, ¿no? Entonces ahí fui sobre la marcha sacando diferentes herramientas para ayudarlas a hacerse cargo de sus emociones. Hoy en día lo llamamos responsabilidad emocional y poder observar la emoción sin dejarse secuestrar por ella, usando pues la respiración, ¿no? Y también la actitud interna. Y ahí, bueno, se abre todo un campo. Empezamos en el 2012, empiezo a trabajar con una médico en Brasil, por eso me mudó a Sudamérica, de hecho, porque hasta ahí, ahora ha cambiado mucho, pero hasta el 2012 en Europa no había encontrado ningún médico realmente que esté abierto, ¿no? A probar y a investigar conmigo en estos campos. En el 2012 sí, empezamos con una médico en Brasil, después varios, después médicos también de México, de Argentina. Bueno, ahora sí tenemos médicos también en Europa, pero bueno, el 2012 fue realmente como un giro en este aspecto empezamos a investigar también gracias a las 5 leyes biológicas, empezamos a tener cada vez más claridad sobre la relación entre la fisiología, cómo reaccionan los tejidos del cuerpo, las emociones y la respiración. Y cada vez van cayendo cada vez más fichas, ¿no? De cómo estas dimensiones interactúan entre ellas, ¿no? Y desde mi campo, si bien involucramos médicos cuando los alumnos tienen desafíos de salud, obviamente, pues adaptamos la respiración y los tratamientos los más eficientes posibles, ¿no? Para ayudarlos, ¿no? Pero siempre en mi equipo interdisciplinario internacional, porque trabajamos en varios países, siempre un desafío de salud, la forma única de respirar que necesita cada persona y su forma única de desbloquear las desviaciones únicas que tiene, ¿no? Entonces es un trabajo muy fino, porque tenemos resultados realmente maravillosos, ¿no? Para las personas, obviamente para hacer este tipo de trabajo la persona tiene que querer entrar en conciencia emocional y hacer una transformación real de su vida, ¿no? ¿Dónde pensás que la mente ha dominado la escena? Porque lo que observo es que, bueno, están mis patrones, o sea, la mente ha llevado a tratar de inhibir el sentir. Lo veo muy frecuentemente, o sea que somos mente. Los profesionales, nada más. Y más también, hasta también puedo decir que observo hasta en el hombre, más que a veces, pero es una percepción de cuando uno, ¿qué sentís? Nada, absolutamente nada. Lo cual es imposible. Bueno,
Bueno, Sí, o sea, entonces, eso es parte de este congelamiento, ¿no? Del cual totalmente, hablábamos, totalmente. Entonces, pero tiene ¿no? que ver, yo pienso Creemos que que las personas creen, porque creen su mente, creen que no sienten nada, pero es imposible no sentir nada porque somos seres vivos, ¿no? Entonces realmente es una falta de saber observar, sí, básicamente. o sea, Mm. yo considero que si bien hay el conocimiento, eh, la información ha sido necesaria, es muy importante, pero ha llevado a que esta cuestión ha inhibido lo que es el sentir. Entonces, también tiene que ver con, es lo que yo percibo, y cuando yo trabajo mucho con las manos, trabajo mucho con la palpación y con el recorrido, y donde empiezo esto que vos planteas de la coraza del cuerpo, que yo la observo desde otro lugar, la observo desde Claro. cómo el sistema linfático, el sistema neurológico y el sistema cardiovascular han trabajado a destajo para poder sostener eso. Y eso en la palpación, y es como un circuito cerrado que si eso no se destraba, es como que si he estado en una gran tormenta y no tengo espacio, llega un momento que no hay espacio porque el sistema necesita trabajar como si fuera una alcantarilla que cuando viene una tormenta esté libre. Somos un Ujú. circuito cerrado y yo palpo el cuello, lo primero que palpo yo siempre es el cuello. O sea, porque cuando yo palpo el cuello me doy cuenta también de la historia de esa persona. Muchas veces, como vos podés observar la respiración, pero yo digo, bueno, yo observo el cuello y me puedo decir, bueno, esta persona ha estado luchando o tengo un linfático que ha estado contrayendo, pero también cuando palpo el diafragma Ujú. o cuando palpo el diafragma, que tengo un diafragma sumamente elevado, con una respiración corta o con una osteocondritis que la tengo cerrado o encorvado hacia adelante. Por lo Ujú. tanto, yo pienso que la medicina funcional, la arquitectura y la forma en que nos paramos, la forma en que caminamos, cómo están nuestros órganos, dicen muchísimo de nuestra historia somática. Totalmente, totalmente. Entonces, lo que yo observo es que la mente, y más que todo, lo veo mucho en los profesionales, en el intelecto, es como que domina todo y ha inhibido esta capacidad de sentir. Entonces, yo quisiera hablar de esto porque me parece que es cuál es tu Ujú. experiencia, cómo es ese concepto de la coraza muscular, que me parece que la idea también es cómo podemos, no sé si la palabra es romper, sino cómo poder ablandar, sino cómo poder tratar de que exista Estás más hablando espacio. de muchas cosas, ¿no? Son como, para mí, muchas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Si me lo permites, vamos a hablar primero de la desconexión con el cuerpo, dale. ¿no? De que somos una civilización en la cual las personas se han refugiado mucho en la mente. Creo que todos lo hemos hecho hasta que aprendemos a deshacer esto, ¿no? Pero nuestra civilización se caracteriza por la desconexión con el cuerpo y con el sentir. Porque sentir no solamente es sentir el cuerpo, es sentir las emociones también, pero ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo, ¿cierto? ¿No? Entonces, al ser una civilización tan mental, ya no sabemos escuchar el cuerpo y necesitamos reeducarnos en ese sentido, porque el cuerpo habla y tiene su propio idioma, que no es con palabras, el cuerpo habla a través de sensaciones y el cuerpo y la respiración, que no deja de ser también una dimensión fisiológica, la respiración, en realidad es como un mapa. Es un mapa que nos muestra, como decías, toda nuestra historia personal, todo lo que está pasando, las actitudes equivocadas o las interpretaciones equivocadas que tenemos con la vida. Todo eso se nos muestra en el cuerpo. Pero el problema es que no hemos aprendido o hemos desaprendido a escucharlo, ¿no? Entonces, muchas veces el cuerpo tiene que gritar, eso ya se llamaría dolor o enfermedad, para que, si Dios quiere, si realmente podemos despertar,
aprendamos a escucharlo, ¿no? Pero aún más interesante es aprender a escucharlo antes de llegar a este punto, ¿no? Pero para eso uno pues tiene que poner de lo suyo, investigar, a veces ir a pedir ayuda, el desarrollar, o sea, el probar métodos, ¿no? Y el ir en busca del autoconocimiento, ¿no? Entonces, el cuerpo es como un mapa que nos cuenta muchísimas cosas y tenemos que volver a escucharlo, digamos, ¿no? Y después me hablaste, de qué más hablaste? Así, la coraza muscular. Entonces, sí, voy a retomar el ejemplo del bebé para que entendamos mejor de dónde viene la tensión muscular, que en su conjunto se llama coraza muscular o coraza neurótica, ¿no? Voy a retomar el ejemplo del bebé en un dolor de abandono, que ya sabemos, creo que es lo más fácil de entender, que eso duele en el corazón y ahí podemos entender con más facilidad que el corazón no solamente tiene una función biológica, sino también tiene una función emocional, que es el amor, ¿verdad? Entonces, la sensación de desamor o de abandono me duele el corazón. Ahora, si soy un bebé o una niña pequeña, mi inconsciente dice, ah, no va a poder lidiar con eso, es demasiado doloroso, hay que inhibir este sentir. Y ahí empieza la desconexión entre la mente, ¿no? y las emociones, por falta de apoyo emocional de esta sociedad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, de forma natural, en un niño pequeño que respira con todo su mecanismo respiratorio, ¿no? Vamos a tener obviamente una respiración abdominal, diafragmática y también de pecho. Y la respiración, para inhibir la respiración del pecho, para desconectar el sentir, lo cual, insisto, no quiere decir que el sentir desaparezca, pero no lo siento más y ahí puedo decir no siento nada porque me desconecté, pero Seguro. sí, mi pecho duele, ¿no? Pero para desconectar la respiración en el pecho, se va a tener que desactivar sobre todo los intercostales de arriba, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que va a hacer el inconsciente, el cerebro inconsciente, es bloquear o inhibir estos músculos respiratorios para que el pecho deje de moverse tanto, que haya menos respiración y así dejo de sentir el pecho, que es donde está la herida emocional, ¿no? Pero es que para que dejen de funcionar los intercostales de arriba, hay que tensar otros para paralizarlo, ¿no? Y entonces, en general, pues va a ser la parte dorsal, ¿no? A Dorsal. veces son más los trapecios o los músculos del cuello, ahí vas a encontrar que tú eres un experto en esto, pues tensiones, tú lo vas a poder palpar, yo lo voy a poder ver en la forma en que respira la persona, ¿no? Como decía, cada pintor tiene su, ¿no? su Seguro. especialidad, ¿no? Seguro. Y sus años de entrenamiento con ello, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, si la herida principal es de abandono, pues vamos a tener pues una respiración determinada y una coraza muscular determinada. Si fue más el diafragma porque me sentí invadido o fui invadido, ¿no? Entonces, pues se va a inhibir el poder personal porque no me puedo mostrar poderoso frente a una tiranía emocional o exceso de autoridad parental, la que sea. Entonces voy a tener que desactivar la respiración en el diafragma o en el plexo solar, que es la fuente del poder personal, y para inmovilizar el músculo respiratorio más grande del cuerpo, que es el diafragma, hay que tensar los lumbares en general, ¿no? Entonces, y los intercostales de abajo. Entonces ahí inclusive con el tiempo puedo desarrollar pues un dolor lumbar crónico, ¿no? O como era el primer ejemplo, hasta desviaciones o hernias discales en la parte dorsal, ¿no? Para la persona que tiene herida de abandono y toda una serie de consecuencias fisiológicas, ¿no? Entonces, ahí en mi especialidad, obviamente si ya hay hernias, si ya están hablando de operación, vamos a probar diferentes cosas, intentar evitarlo si es que es posible, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es procurar desbloquear la respiración en el pecho y hacer todo un trabajo de rescate del niño interno para ir a sanar esta herida y ahí vamos a tener consecuencias no solamente emocionales, ni de comportamiento y gestión del estrés en la vida o repetición corregir repeticiones de patrones de abandono con la pareja, la familia, etcétera,
sino además vamos a tener pues un efecto a nivel fisiológico, el cuerpo empieza a recuperar energía y poder reequilibrarse, digamos, ¿no? Fanny, me imagino que esta reeducación respiratoria, eh, la idea es que uno pueda generar un entrenamiento en esta reeducación, porque nuestro patrón es inconsciente y muchas veces ese patrón se puede volver a repetir ante una situación concreta. Por lo Sí, tanto, hasta que sea consciente. A partir del claro, momento que es consciente, entonces pues ya voy a poder modificar mi puedo darme respuesta. cuenta. Exacto, entonces, en vez de tener una respuesta automática en piloto automático, voy a tener una respuesta consciente o informada, ¿no? Y entonces, O sea que la y idea es que además, tenemos mayor percepción y somos conscientes de algo que estaba inconsciente, porque obviamente que es muy probable que volvamos a repetir ese patrón o poder, pero al estar en esa reeducación y ser consciente, uno puede, ahí está la reeducación. ¿Mm? exactamente. Y en mi método usamos la conciencia de la respiración, la conciencia del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo, la conciencia emocional y la conciencia mental, ¿no? Entonces tenemos muchas herramientas en cada dimensión que hace que es muy rápido poder modificar una actitud y por lo tanto evitar la repetición de patrones, porque ya voy a actuar diferentemente, entonces ya dejo de repetir lo mismo, ¿no? Entonces, en cada dimensión vamos a tener herramientas que la persona pues, puede ir aplicando sobre el terreno, ¿no? Y ir modificando las cosas. Es un método que eh, se tiene que entrenar. Si tuvieras que explicarle a, a una persona que ha hecho otros métodos de respiración o que viene de técnicas de respiración, tuvieras que explicar en una forma simple eh, el método BioFlow. Y lo que quiero saber es si esto se tiene que seguir o a partir de ese darse cuenta ya es como que está abierto el sistema como para poder seguir yo solo. El Y método. en más o menos 10 15 sesiones la persona puede seguir sola. Ya puede practicar sola antes de esto, porque además de las sesiones con un profesional que son de un poco más de una hora, lo cual es toda una experiencia, además de esto va a tener ejercicios que puede practicar en su casa después. Pero como te decía antes, es un método que es muy individual, muy personalizado. Totalmente. Entonces, esa es una gran diferencia con muchos otros métodos de respiración, porque empezamos primero con la autoobservación, o la observación del profesional también, que te ayuda a ver, ¿no? Dónde están las desviaciones y a través de la autoobservación que puedas descubrir su origen emocional. Y a partir de ahí le indicamos individualmente a cada persona qué tipo de práctica tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer para ir rectificando estas desviaciones y alcanzar un bienestar más grande en todos los aspectos. Tipo de situaciones o de patologías ves en tus encuentros? Em, ¿Qué es lo más frecuente? ¿O hay una diversidad general de búsqueda a este método? ¿Cómo llega a la gente? Hay mucha diversidad. Vienen muchas personas porque quieren mejorar su vida a nivel emocional o quieren Ujú. evolución de la conciencia, pero también vienen personas con diferentes patologías o diferentes desafíos de salud. Ahí obviamente trabajamos con algunos de nuestros médicos, cuando es el caso. Tenemos personas también que tienen desafíos de salud mental o problemas psiquiátricos leves, ¿no? Porque cuando es más, cuando son desafíos más importantes, ahí les pedimos primero que trabajen con uno de nuestros psiquiatras y la respiración trabajamos de una forma muy medida antes de que puedan realmente hacer sesiones más completas, ¿no? Hay todo como un protocolo, digamos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay una diversidad muy grande, siendo obviamente que la persona, yo siempre digo que trabajo con la crème de la crème, ¿no?
la crème de la crème en francés es como la nata de la crema, o sea, lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque las personas que suelen acudir al método o al instituto son personas que ya están en una búsqueda, ¿no? Entonces están en una búsqueda de Totalmente. autoconocimiento, de autohonestidad, ¿no? Entonces, en general son perfiles, independientemente si vienen con desafíos grandes o no, emocionales, de salud o no, en general son personas con un perfil ya muy interesante, ¿no? De un mínimo de autoestima y de conciencia, ¿no? Como para poder querer ser mejores personas, ¿no? O evolucionar, ¿no? Y buscar respuestas, ¿no? A lo que les está pasando, ¿no? Entonces, personas inteligentes, ¿no? Y me refiero a inteligencia de verdad, no me refiero a nivel de estudios o el coeficiente intelectual, ¿no? Sino... Perfecto, porque me parece que el proceso de la sanación viene por ese recorrido, por no aferrarse a dogmas, por ir por caminos alternativos, por repreguntarse, me parece que el conocimiento es dinámico y bueno, y por eso siempre pregunto cómo llegan. Es como cómo Ujú. llegan a mi lugar o cómo llegan a otro lugar, porque es un perfil que están buscando o están yendo por otros caminos o te están haciendo preguntas. Muchas personas también llegan porque ven cambios en alguien que hizo el método, Totalmente, ¿no? Entonces, porque existen tantos métodos, la verdad. Yo siempre digo, Bioflow no es un método más, no es una terapia más, ¿no? Es altamente eficiente, ¿no? Pero esto no se puede saber hasta que lo hayas probado o hasta que hayas visto a alguien que lo haya hecho y realmente veas todos los cambios en esta persona, ¿no? Entonces, nos llegan pues muchos familiares, amigos de alumnos, ¿no? Y después, un porcentaje más bajo, pero un porcentaje importante de personas que siguen su intuición y vienen a probar el método aunque no conozcan a nadie que lo hayan probado, que lo haya probado. Ven una entrevista como la que estamos haciendo ahora, ven, no sé, leen uno de mis libros, ven, entran en mi Instagram por curiosidad y algo les llama la atención y tienen el, la motivación y el coraje de probarlo, porque hay que ser valiente, ¿no? Para probar algo diferente, ¿no? Y yo siempre digo, lo más difícil es hacer que las personas lo prueben, porque no podemos describir con palabras la experiencia, ¿no? Solo podemos explicar algunos aspectos teóricos y nada más, ¿no? Pero realmente es una gran experiencia y yo siempre digo a las personas, para hacer este método no necesitáis creer en nada, solo tenéis que estar abiertos y después hacer vuestras propias conclusiones. Porque al fin y al cabo, lo único en la vida que va a funcionar es cuando tú lo hayas verificado en tu propia totalmente. experiencia. Sí, sí, yo creo mucho en las experiencias, me parece que es el punto de inflexión eh, y las experiencias son únicas. Claro. Em, Siempre dejamos una pregunta de un invitado que te hace, del invitado anterior, que fue Ujú. Mar Alonso, y me deja una pregunta para que responda el próximo invitado y vos le vas a dejar una pregunta al próximo. Ella te dejó qué podías cambiar del paradigma para hacer una revolución en la salud en los próximos años. O ya lo estás cambiando, me parece. Sí, bueno, para las personas que tienen este nivel de conciencia, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí el salto cuántico ahora en la salud es el cuidar de la salud emocional y empezar a abrir más los ojos, ¿no? Sobre cómo las emociones y la vida interior de una persona impacta su salud. Ese es el próximo salto que, bueno, algunos pioneros como tú y yo, y gracias a Dios, miles de personas más. Me gustaría decir millones, pero no sé si llegamos a tanto. Ojalá que sí. Ojalá yo sea un poco pesimista y haya más gente, ¿no? Pero desde luego, este movimiento que está empezando es la respuesta a muchas mejoras de salud
¿no? Y a una medicina más consciente, es urgente incorporar la parte emocional y de conciencia en la medicina. Y yo me siento muy afortunada, no solamente de esta entrevista, porque me parece maravilloso que un médico esté abierto a investigar más, sino también de trabajar con tantos médicos, ¿no? Porque estoy consciente que, bueno, los estudios de medicina son muchos años y que hay que ser una persona muy especial para seguir investigando, ¿no? Hay que tener una Sí, vocación sí, real. considero que en mi caso es como pude romper o poder flexibilizar eh, y poder darme cuenta de poder ir por otros caminos y lo que he aprendido, poder utilizarlo, pero también replantearme otros paradigmas. Y también después de ver tanta gente, ver que obviamente que es como que nos dan un paquete de herramientas que ya nos dan un formato y a veces esto de lo artesanal, yo siempre digo de lo renacentista, porque en realidad dentro de tanto especialista yo siempre me siento un generalista, porque he cambiado eso, no es que no se necesiten, sino que la complejidad la complejidad del sistema, del entorno. Y en este momento, obviamente, que yo tengo prioridades para abordar algo, pero si yo tengo que poner en este momento una prioridad en el abordaje eh, de mi forma de trabajar, siempre abordo dos cosas primero para que se solucionen lo otro, que es las emociones y el linfático con que funciona, que es un sistema que no se entiende. ¿Pero por qué? Porque a partir de eso el sistema se abre y si no, no puedo funcionar otro. Eso no significa que no que tenga que trabajar un órgano, que no tenga que trabajar la microbiota, que no tenga que trabajar la alimentación. Pero si Claro. no soluciono cosas gruesas, o por lo menos empiezo a abordarlo, no tengo acceso a otros lugares. Entonces es algo que es un cambio de paradigma. Después, cómo se hace, ya es un gran desafío. Podremos Ujú. empezar con BioFlow, podemos empezar regulando el sistema nervioso, pero es fundamental el abordaje de las emociones, pero que no quede como una receta, bueno, mire, vaya al psicólogo y hágase de para allá, sino que tiene que estar amalgamado dentro del dispositivo terapéutico. Eso es el gran desafío y que lo voy tratando de cambiar o de ponerlo, porque también es un gran desafío que los pacientes se transformen siempre, digo, en asientes y que la construcción del abordaje holístico es una construcción colectiva que se tiene que hacer dentro de un mundo que se construyó dentro de un dispositivo cartesiano, fragmentado, pero para tanto para el paciente como para los médicos. O sea, entonces también es un aprendizaje colectivo que también me parece que las redes sociales han ayudado, la comunicación, para poder encontrarnos, estos métodos, estos talleres, estos dispositivos colectivos. La referencia del boca en boca me parece que es algo para mí, que es como está en lo máximo, porque que te referencie una persona me parece que es lo más importante. Ujú, Eh, claro. Así que, bueno, me gustaría que, que me hagas la pregunta al próximo invitado y Bien, desde aunque me ya, vienen varias a la mente, muchísimas pero bueno. gracias. Un placer realmente. Gracias a ti por esta invitación. No sé quién es tu próximo invitado ni cuál es su profesión, ¿no? Pero la pregunta que me gustaría dejar es cómo podría esta persona, en el tipo de práctica que haga, ¿no? Cómo podría incorporar en su práctica, tanto personal como profesional, la conciencia emocional y la conciencia respiratoria. Ya que creo que concordamos en que el próximo salto, ¿no? En la salud, no solamente en la medicina, sino en todos los campos de salud, ¿no? Tiene que incluir las emociones y la respiración. Entonces, bueno, pues dejaría esta pregunta Muchas gracias. a ti.
A ti es un placer.